bien y se escucha bien. Gracias Rafa. Muy buen día. Ok, vamos arrancando entonces. La, nos, nos trae hoy aquí este tema de cómo eh, trabajamos o cómo nos podemos concentrar en trabajar en esquemas de planeación que normalmente tienen una duración o son de largo plazo, o siempre que hablamos de un plan estratégico estamos hablando de 4 años, 5 años. ¿Cómo hacemos para hacer esos procesos de planeación en un entorno en donde estamos altamente impactados por cambios, por incertidumbre, por lo que se ha llamado el entorno buca? Entonces vamos a compartir con ustedes un poquito cómo inclusive podemos utilizar el plan estratégico de tecnología y sus conclusiones como una herramienta de navegación dentro de ese mismo entorno. Y con ustedes vamos a compartir de qué se trata este entorno, de qué estamos hablando, por qué es importante, qué son los negocios componibles, y me van a disculpar el uso de esa palabra, pero es la única traducción que hemos encontrado del término composable, y espero que cuando hagamos la explicación lo podamos aterrizar. Tocaremos con ustedes un poquito cómo hacer el PETI, cómo ajustar esa priorización de los proyectos y cuáles herramientas o qué les proponemos usar para poder garantizar que esos cambios y esa incertidumbre que no se nos va a ir no sea un efecto fuerte sobre los proyectos que estamos trabajando. Muy bien. Tenemos un entorno referido claramente y es un entorno que nos presenta unos cambios enormes que se vienen gestando desde finales del siglo pasado y todavía lo seguimos estando, y en algunos casos tienen un efecto importante en lo que hacemos cada uno. Inicialmente, tenemos el tema del ambiente en el cual estamos desarrollando los negocios. Está muy claro que es un ambiente completamente abierto, es un ambiente altamente competitivo y el mercado es completamente dinámico. Para la muestra, la cantidad de tiendas pequeñas que han surgido alrededor de los barrios, compradas por grandes cadenas de almacenes a precios de bajo costo, que llaman ellos, o un alto nivel de aerolíneas de bajo costo que se están tratando de imponer para tratar de ofrecer vuelos más baratos, inclusive las grandes aerolíneas comprando aerolíneas de bajo costo o haciendo alianzas. El otro tema es el orden geográfico. En estas semanas o en estos días estamos teniendo una alta influencia sobre la guerra que se está previendo va a suceder entre Rusia y Ucrania, y a algunos nos toca como buscar en el mapa y saber qué es Ucrania, qué fue lo que quedó de cuando ya era la Unión Soviética, dónde está, por qué es que se vuelve importante, por qué Francia y Alemania no están como tan empecinados en hacer la guerra, por qué Estados Unidos sí, y uno dice, pero eso está como muy lejos. Entonces, sí, en efecto estamos en un tema que es global, es multipolar. El efecto de los contenedores trancados en Inglaterra hace que la llegada de productos a nuestro país también se enrede. Entonces, estamos en el mundo. Algunos dirían que estamos todavía más allá, pero yo me quiero quedar todavía en la tierra. El otro elemento es la organización misma. La semana pasada iniciamos un proyecto de planeación con un cliente muy, muy grande, y nos sorprendió ver que su organigrama es completamente plano. Eh, Son muy pocos niveles hacia abajo, cuando tradicionalmente uno tiene 4, 5, 6 niveles de personas. El gerente de esta planta tiene 24 personas a cargo. Obviamente en contravía de todas las políticas administrativas y las teorías que dicen que uno debe tener por debajo 5 más o menos, 7 más o menos 2. Sin embargo, eso es lo que está sucediendo. Y por último, tenemos un esquema de tecnología que nos aporta y nos ayuda y nos beneficia desde el punto de vista como habilitador para poder generar una cantidad de cambios también. Así las cosas, tenemos unos elementos que nos impulsan este nuevo ambiente de negocios. Uno es el tema de productividad de la gente que piensa. Ya pasamos de la productividad de la persona que usa sus músculos para trabajar o de la producción como tal, a tener que explotar la productividad de las personas que utilizan la cabeza para trabajar. Entonces aparecen temas como la inteligencia artificial, o aparecen temas como los diferentes elementos para presentar indicadores para que las personas tomen mejores decisiones para precisamente aumentar esta productividad.
La calidad ya no se discute. Algunos de los que estamos aquí participamos en proyectos de construcción de sistemas de gestión de calidad para mejorar la calidad. Hoy en día la calidad es un requisito. Indistinto si es barato, caro o de precio intermedio, la calidad se exige. Antes traducíamos barato por mala calidad, hoy hay barato y bueno. Entonces es necesario llegar allí. Somos muy sensibles al cambio, tenemos que adaptarnos a esa posibilidad de que haya cambios y también estamos en un esquema tremendamente global que nos obliga entonces a contemplar temas de todas las latitudes. El outsourcing se vuelve un elemento interesante para poder ofrecer nuestros servicios y nuestros productos y generar trabajo y elementos en donde no tenemos nosotros las habilidades o las competencias. Hay unas tecnologías que nos habilitan este nuevo ambiente de negocios, que las vamos a ver un poquito muy por encima ahorita. Hay un riesgo alto por la tecnología disruptiva que nos puede generar cambios radicales en nuestros negocios, como haber pasado de ser un restaurante que atendía gente a la mesa a tener un negocio hoy de comidas que se despachan a domicilio. Cuéntame. Y por último, la responsabilidad social y por el medio ambiente aparentemente es algo nuevo. Sin embargo, lo que creo que está sucediendo es que algo que viene de hace mucho rato, pero las personas que están Sí, puede ser. hoy nos están aportando precisamente ese conocimiento y esa interiorización de esa responsabilidad. Voy a hacer una pausa para pedirles que encarecidamente nos ayuden con los micrófonos, por favor, que es muy complejo dirigir la sesión así. Muchas gracias. Sí, puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo responde la organización a esto que está aquí? La organización responde muy fácil a esto, de tal manera que le permita... Espérate, dame un segundo, baby. Te escucho ahora. Orlando, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? Lo mismo Efebinas, César Leandro, les agradezco enormemente que nos cierren sus micrófonos, por favor. Muy bien. Las empresas responden a esto. No sé si ya están oyendo más duro. Las empresas nos responden con diferentes elementos, una administración estratégica de los sistemas de información como tal. Hay un amplísimo enfoque sobre el cliente y hay un mejoramiento continuo para estar constantemente mejorando lo que se estamos haciendo. En este orden de ideas, estamos trabajando entonces con esquemas que permitan reestructurar los procesos del negocio. Ahora miramos esto cómo nos afecta en la empresa digital. Y se busca tratar de trabajar como si fuéramos una empresa de producción donde se hace por masas, por volumen, pero que se pueda hacer customizadamente. En este orden de ideas hacemos algo que se llama una customización para las masas. Poder meter en una fábrica de zapatos, hacer un zapato de cada color, indistinto sin tener que volver a revolcar toda la fábrica. Tenemos unas alianzas de negocios fuertemente establecidas y hoy hemos visto surgir de un montón de empresas en el intermedio, por llamarlo así, empresas como Rappi que hacen la distribución, empresas como PayU que hacen el recibo de los pagos, empresas de las fintech que son por montones que están apareciendo para ofrecer servicios adicionales, ofreciendo alianzas constantemente. Los negocios se fueron hacia el comercio electrónico, no tanto porque quisieran, sino porque les tocó. Y hoy están viendo que lo que veníamos pregonando hace 20 años de que era necesario empezar a transitar por allí, hoy tenemos empresas que tienen muy buena parte de sus ingresos a través de sus portales en Internet. Y por último, se está avanzando hacia esta empresa digital. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer con todo esto? Veníamos avanzando sin problema, llegó la pandemia y la pandemia nos cambió absolutamente todo. Nos cambió en la parte política. No sabemos si hacerle caso o no a los gobernantes, si la vacuna que nos van a poner es un chip para hacernos seguimiento o es una vacuna para que no nos muramos. Se cierran las fronteras, ahí empiezan unas guerras comerciales, se cambian las alianzas de establecerse como estaban. Hoy inclusive vemos como antes China y Estados Unidos tenían una alianza interesante, ahora son enemigos otra vez. Entonces se vuelve bien complejo esto. Desde el punto de vista económico tuvimos unas recesiones y desempleos masivos, muchas quiebras. Hoy todavía tenemos efectos de la oferta y la demanda con una altísima inflación y se está sustituyendo recursos, montando tecnología en vez de personas de tal manera que permitieran avanzar. En el esquema social,
Algunas personas hoy como que se les olvidó que seguimos en pandemia. Otras seguimos considerando el tema de la pandemia de pronto porque estamos a cargo de personas muy mayores. Otros todavía tienen mucho temor de salir. Entonces a cada uno hay que respetarle ese tipo de elementos. Sin embargo, me sorprendió gratamente que este año los clientes han pedido que volvamos a la presencialidad. Algo que también nos deja con altísimo nivel de curiosidad porque no sabemos hasta cuándo será esa presencialidad. En el tema tecnológico se nos aparecieron muchas cosas. Lo que a mí más me agradó de la pandemia, si podemos rescatar ciertas cosas, es que se pudieron ejecutar proyectos que antes de la pandemia hubieran tenido mucha resistencia, que la gente trabajase de su casa, que pudieran utilizar dispositivos móviles, que dejaran de pedir tanto papel firmado y tanta huella en los documentos. Una cantidad de elementos que nos agilizaron los negocios. Tristemente hoy empresas están devolviendo a como estaban antes de la pandemia, exigiendo otra vez firmas y documentos que no aprovecharon esas ventajas. En el tema ambiental, pues tenemos clarísimo una disrupción global en la proveeduría de alimentos que todavía se está generando. En la parte legal aparecieron una cantidad de elementos de fuerza mayor para cancelaciones de contratos, para poder... Elvis, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Para poder tratar de trabajar en que estábamos, los contratos dejaron de servir, los arrendamientos no se pudieron exigir, las posiciones de riesgos y pasivos cambiaron. Y desde el punto de vista de negocios, pues creo que todos los que estamos aquí sufrimos impacto. Impacto desde el punto de vista de que el cliente ya no volvía o que no podíamos llegar al cliente o que el producto no se puede hacer o la materia prima no hay o no hay cómo transportarla. A todos nos impactó. Entonces, en este sentido, empresas como el Gartner Group ha generado como 7 rutas de esta vuelta a cómo vamos a salir de la pandemia. En este azul oscuro que vemos aquí con el 1, esto fue la gente que se agarró a producir papel higiénico, por ejemplo. Yo creo que todavía hay casas con mucho papel higiénico. Sin embargo, se cae la venta porque no se necesita más y hay que volver a una normal por aquí. Otros simplemente se les acabó el negocio y están volviendo a llegar a su punto repetitivo. Otros se les fue acabando, pero lograron como salir más adelante todavía de donde estaban y reinventarse. Otros, por el contrario, llegaron a un pico muy alto, se bajó Ya muy te lo rápido mandé. a la normalidad. Leandro, por favor, su micrófono, gracias. Y tenemos Yo sugiero otros que todos cierren su micrófono porque hay mucha interferencia. Es correcto, muchas gracias por la interpelación. Y por último, tenemos los que realmente el negocio no pudo seguir funcionando. En este sentido, pues la diferencia de qué va a pasar, cada uno tendrá que sacar su bola Sí, de yo lo tengo cristal. apagado. Uno la tendrá más afilada, otro la tendrá menos afilada. Ahí entro. Doctor, usted podría cerrarle todos los micrófonos para evitar eso. Ya lo hice. Es que no es fácil atender la charla, concentrarse en la dictada y apagar micrófonos y contestar el chat y admitir gente. Entonces aquí estamos ya los apagué todos, creería que estamos mejor así. Entonces entramos al famoso entorno VUCA. VUCA son 4 letras que representan 4 títulos de palabras en inglés que en la traducción son muy similares a las nuestras, menos la segunda. La B es de volatilidad, volatilidad queriendo significar muchísimo cambio muy rápido. La U es de uncertainty o incertidumbre, de desconocer qué va a pasar hacia adelante, de falta de conocimiento de lo que pueda llegar a pasar. La C termina siendo de la complejidad de la cantidad de variables que terminan interviniendo en la toma de decisiones y la A de ambigüedad, por la falta de claridad en lo que se tiene hacia adelante. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo que pasa con la volatilidad? En este entorno nos obliga a aceptar unos cambios que van a ser continuos y constantes. No hay tendencias o tal vez como que la única tendencia es que va a haber cambio y van a ser muy rápidos. Ya no nos van a dar mucho tiempo para estar pensando si reacciono o no reacciono con ese cambio, ni de que cuando yo reaccione e implemente mi decisión de reaccionar, de pronto pues ya hay otro cambio y eso no me va a servir. Entramos a la incertidumbre porque es impredecible todo, es muy sorpresivo y es multivariable. Entonces,
puede que yo tenga que me salga el sol, pero a los 3 minutos me está lloviendo y luego neva y luego vuelve y sale el sol y vuelve y llueve. Y con esa incertidumbre de lo que va a pasar hacia adelante, todas las herramientas que teníamos antes de predicción del futuro, todas las proyecciones que hacíamos antes con una simple regla de 3 o una proyección aritmética, hoy necesitamos inclusive inteligencia artificial y ni siquiera con eso tenemos capacidad de poder predecir lo impredecible. Son muchas fuerzas. Nadie iba a pensar que un trancón de conductores en Inglaterra por el Brexit iba a generar un caos en contenedores que iba a impedir transporte de China para América Latina y por lo tanto encarecer los productos. Pero pasó. Y hoy tenemos todavía una cantidad de elementos en donde la causa y el efecto no aplica, donde uno diría, si yo subo las tasas de interés debería bajar la inflación. Pues no es tan así. Suben las tasas de interés y sube la inflación. Entonces, esa complejidad que donde antes teníamos unos elementos conocidos para tomar decisiones, también se nos están borrando. Y por último está la ambigüedad. Tenemos una realidad distorsionada. Los fake news se hicieron famosos en el ambiente político, pero hoy está en todas partes. Se dicen muchas cosas y uno no tiene elementos concretos para identificar cuáles son las verdades y cuáles no son. Y adicional a esto, hay múltiples verdades. Para un vendedor, vender 100 puede ser su verdad, pero para el contable no fueron 100 sino 90 porque devolvieron 10. Esa ambigüedad genera muchos malentendidos entre la transmisión de lo que se quiere hacer y lo que realmente se logra hacer. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Aparece el concepto de negocios componibles. ¿Qué son los negocios componibles? Y aquí podrán aparecer cuantas variables ustedes quieran incorporar, porque como estos conceptos empiezan a aparecer como nuevos, pues las definiciones irán cambiando en la medida que se van madurando. Pero aquí un negocio componible significa crear una organización a partir de bloques de construcción que se puedan intercambiar. Imagínense ustedes las fichas de un Lego que tienen esos elementos comunes que son el palito y el hueso, donde se pueden incorporar y estructurar otra vez todos los elementos. Y, en ese orden de ideas, entonces poder garantizar que yo pueda componer lo que necesite para trabajar. Pero esto exige entonces contemplar unos principios para que se pueda llegar a ese negocio componible. Uno, ser modular. Esta modularidad implica que yo tengo que permitir una mayor agilidad en la medida en que tengo diferentes componentes que son intercambiables. El segundo principio que necesitamos tener en cuenta es el descubrimiento. ¿Cómo le permitimos a la gente que detecte cuando se está produciendo un cambio, pero no solo que lo detecte, sino que pueda reaccionar y tomar decisiones? ¿Cómo orquestamos? Orquestar, hagan de cuenta que ustedes son ese director de la orquesta que está dirigiendo diferentes miembros de la orquesta y sus instrumentos para que suene una melodía. ¿Cómo mezclamos las funciones comerciales, las de producción, las administrativas para responder a esas necesidades cambiantes? Y por último, crear una autonomía. A manera de anécdota, les quiero contar que publicamos un libro el año pasado, ahora al final les cuento. Y 2 clientes me han comprado el libro físico en esta semana y me han pedido, uno de ellos inclusive me pidió que firmara un documento que dijera que los dineros producto de la venta del libro no iban a ser usados para terrorismo. Ustedes imaginan si eso es para comprar un libro, ¿qué le pedirán al proveedor de materia prima o qué le dirán al cliente? Se vuelve muy complejo y se asusta uno con ese tipo de procedimientos. Por contra, lo que lo invita a pensar a uno es qué tipo de personas trabajan en esa empresa que tienen que tener todo ese montón de procedimientos en pie. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de acción? Con base en estos principios que vimos aquí atrás, ¿en dónde actúo? Entonces hay 3 áreas donde yo actúo con los negocios componibles. La primera es el pensamiento, la segunda es la arquitectura empresarial y la tercera es la misma tecnología. ¿Qué necesitamos implementar en las empresas? Que la gente no pierda su creatividad. Démosles permiso a que se equivoquen. Equivocarse es parte del proceso continuo, con la gran ventaja de que esa equivocación va a durar muy poco porque vamos a cambiar muy rápido. El otro elemento importante es la arquitectura empresarial. Eso suena como un nombre gigantesco de arquitectura, pero esto no es más sino la forma como trabaja el negocio. Entonces, ¿cómo organizamos a las personas sus procesos para que garanticen que puedan moverse rápidamente y responder muy rápido a lo que el mercado esté pidiendo? Y por último, estamos trabajando con la tecnología, que son las piezas que permiten precisamente hacer ese tipo de cambios de manera rápida. Básicamente, lo que se está buscando entonces es
verificar y validar que tengamos la tecnología en pie que nos permita reestructurar nuestro negocio de la manera más ágil y flexible posible, de tal manera que las personas puedan ser creativas en la solución de requerimientos del mercado cada vez que el mercado nos cambie. Suena muy fácil, yo estoy de acuerdo con ustedes, pueden estar pensando al otro lado, sí, no tan fácil, pero ¿cómo lo hago? De acuerdo, eso toma su rato, toma su tiempo, requiere unas actividades. Parte de eso es planificar mi tecnología pensando en el negocio componible, planificar mi tecnología de tal manera que yo pueda tener capacidad de negocio en pequeños módulos que yo junte para poder generar una respuesta al cliente. Entonces, en este orden de ideas, si ponemos una comparación de la forma tradicional de hacer negocios o la forma componible, queremos resaltar un poquito que el gobierno del negocio se hace de manera distribuida, emergente y empírica. Esto le va a pegar muy duro a las personas que cuando buscan empleados los buscan con 3 títulos, 2 cartones y casi que Superman no les alcanza. Empezamos a trabajar con unos servicios que son convencionales a otros servicios que se construyen sobre la marcha. Para poder construir un servicio sobre la marcha, imagínense ustedes que un cliente le llegue a pedir algo sobre la marcha, ¿qué tendrían que hacer ustedes para cambiarlo? Me imagino que unos requerimientos, firme el documento, el contrato, una cantidad de cosas y en ese momento, si hay otra empresa al lado que lo puede hacer, se les va a llevar el negocio. Y el tiempo de ciclo antes era muy largo, hoy es una mezcla. Tenemos cosas en el largo plazo y cosas en el corto plazo. Pero ¿cuál es el objetivo? Que es donde realmente cambia esto. Venimos de un esquema tradicional de buscar eficiencias para reducir los costos a un esquema donde queremos tener flexibilidad y agilidad. Hoy a mí me pagan por esa flexibilidad y me pagan por la agilidad. Y están dispuestos a pagar un poco más. Esa época en donde yo tenía que competir con la producción en Asia a precios irrisorios, pues ya no es tan así. Tenemos que buscar qué otros factores distintos al precio estoy entregando yo de manera flexible y ágil para poder ofrecer los servicios. ¿Cómo estamos entonces cambiando el sistema de información? Pasamos de un sistema de información tradicional donde se conocía como Management Information System, en donde en esa época lo que queríamos era poner en digital lo que hacíamos en papel y reemplazar muchas personas. Luego pasamos a la famosa tecnología informática hasta hace principios de la década pasada, donde teníamos una alta injerencia en los bloques modulares construidos como el ERP, el CRM, el Supply Chain Management, el transporte. Fíjense que estas herramientas existen desde los 80s, no son nuevas, hoy obviamente existen en un esquema mucho más ágil y más fácil de manejar, pero no son tan wow ni tan nuevas, y lo que invita a eso un poquito a pensar es cómo estoy yo, por lo menos con la implementación hasta aquí, porque luego pasamos a la Enterprise Technology, y esto es lo que empezamos en la década anterior a incorporar dentro de las empresas, cómo metemos la impresión en 3D, el Internet de las cosas y una cantidad de elementos adicionales de tecnología adicional, la parte móvil, la parte social, para llegar a donde estamos en esta década, que no sabemos a dónde va a terminar, que se conoce como Enterprise Business Capability, una capacidad de negocio de la empresa. Fíjense que al ponerlo así, la parte de tecnología que venía por acá en Information Systems, Technology se perdió. Hoy la tecnología tiene que ser que me permita construir ese negocio componible, avanzar hacia esa empresa digital y que me garantice la agilidad y la flexibilidad. ¿Cómo lo hace uno? Con una modularidad funcional. Hoy tenemos softwares que son por módulos, pero son altamente integrados. Entonces, a veces cuando muevo uno no lo puedo dejar solito porque depende de otro montón de cosas. ¿Cómo podemos pensar aquí en las aplicaciones que ustedes tienen en su celular, que son prácticamente independientes? La del estado del tiempo solo les da el estado del tiempo, y la del mapa solo les da el mapa, y la de la hora les da la hora con la alarma, no les hace más nada. Entonces, es un poquito pensar en funciones en esa mínima expresión que yo pueda juntar como piezas de rompecabezas y construir entonces a partir de ahí mi negocio componible. Tenemos una cantidad de razones o puntos de dolor en donde nos damos cuenta de por qué es que no nos funcionan las cosas. Y todos estos elementos que ustedes ven aquí, se les agrega un factor adicional, la incertidumbre. Entonces, tras de que no sabemos cómo comunicarnos en la compañía, o la planeación es ad hoc, o los soportes de los proveedores no son tan buenas, o las herramientas de automatización no son las apropiadas, además de esto hay incertidumbre. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Verificar desde el punto de vista de gobierno corporativo lo que llaman los 4 estamos. Y si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si lo estamos haciendo de la manera correcta,
si lo estamos haciendo y ejecutando correctamente y si estamos obteniendo los beneficios que deberíamos obtener. Entonces, la primera pregunta se conoce como la de estrategia, las dos de abajo de arquitectura y de ejecución, y la de encima la de generación de valor. De tal manera de que estos elementos que están aquí abajo corresponden al área de tecnología o de procesos, etcétera, y lo que está aquí arriba corresponde a lo que se conoce como el business unit o la unidad de negocio, que son los que tienen que decidir para dónde vamos y qué beneficio vamos a obtener si nos vamos hacia allá. Tenemos dentro del modelo de digitalización un marco de referencia que nos toca construir para que todos podamos hablar lo mismo, con la tecnología en el centro, pero con tres preguntas específicas. ¿Cuál tecnología vamos a utilizar? ¿Para qué la vamos a usar? Y si la usamos, ¿cuál es el beneficio que vamos a obtener? Así las cosas, los usos los partimos en 4 elementos: en productos, en digitalizar procesos, la experiencia del cliente y hasta crear nuevos modelos de negocio. Y nos toca generar entonces una visión que nos indique o nos ayude a identificar cuáles tecnologías vamos a utilizar, para qué las vamos a utilizar y cuál es el beneficio a obtener. Estas son las preguntas que debemos responder al construir la visión, y no olvidar que la parte más importante en todo esto siguen siendo las personas. Hasta que no sean puros robots, hasta que no sean específicamente robots, entonces no tendremos que lidiar con las personas. Siguen siendo las personas las que compran el producto, las que manejan un proceso, los que atienden al cliente al final del día. Fíjense que elementos como implementar un robot en un portal, la frustración que genera cuando no está bien implementado, porque uno pregunta lo que uno necesita y a uno la respuesta que le dan es pregunta otra cosa que eso no sé la respuesta. Entonces no hace mucho sentido. Nosotros llamamos a esto que está aquí enmarcado en naranja, proyectos de optimización. ¿Por qué? Porque es que en las empresas ya tenemos estas tres cosas. Al lado derecho es lo que realmente llamamos una transformación digital, cómo pasar de lo físico a lo digital y empezar a generar ingresos a través de modelos de negocios digitales. Aquí les dejo las primeras preguntas para ir pensando. ¿Qué tan componible está su empresa? ¿Dejan que haya innovación? ¿Permiten o tienen una arquitectura empresarial que les permita mover fácilmente los bloques? Y por último, si la tecnología que está debajo es la que permite precisamente hacer ese avance y armar los bloques. Piensen qué necesitan para avanzar y por último revisen si dentro de sus planes estratégicos de empresa o de tecnología los parámetros de flexibilidad y de agilidad están incorporados como variables y requisitos. Muy bien. ¿Cómo se construye el plan estratégico? Antes de llegar allá, quiero contarles un poquito las respuestas que nos dieron. Sé que hay gente aquí que llega a través de nuestros socios de negocios en América Latina que no entró por la inscripción a nuestro portal, pero esta es la respuesta de los que entraron por la inscripción a nuestro portal. Curiosamente, solo el 17% tiene un plan estratégico de tecnología elaborado y vigente, y yo no sé si después de lo que estamos hablando aquí del negocio componible y de la flexibilidad y la agilidad y la tecnología y todo esto que estamos conversando, sigue siendo vigente el plan que ya tienen. Ahí es la invitación para revisarlo. Pero lo que sí es curioso es que más del 60%, casi el 60%, no tiene un plan o lo tiene vencido, y hay un 26% que lo está elaborando. ¿Cómo se va a trabajar cuando se terminen las restricciones? Me causó mucha impresión que mantenemos todavía la parte mixta, cuando la tendencia que estoy viendo en la parte real física, la gente está yendo mucho a las oficinas. Obviamente hay unos cargos que siguen en teletrabajo, otros de teletrabajo por completo y otros que quieren volver a la oficina por tiempo completo o ya están en la oficina a tiempo completo. Muchos de estos nunca dejaron de ir a la oficina en la pandemia. Muy bien. ¿Qué busca el plan estratégico? Cumplir 4 objetivos concretos. Entonces, uno es alinear las estrategias con las estrategias del negocio. El segundo es garantizar que cubrimos necesidades de toda la empresa, soportar los datos compartidos, pero por último, construir un marco de desarrollo que me permita garantizar que yo construyo sobre lo construido, no que estoy reemplazando cada cosa cada vez que sale algo nuevo. En ese sentido, entonces, hacer la planeación estratégica nos permite aplicar una metodología que al final del día nos va a dar una lista de proyectos que vamos a emprender y qué tecnologías vamos a utilizar para soportar las necesidades de la compañía a corto, mediano y largo plazo. Fíjense que pareciera como un contrasentido que hablemos de corto, mediano y largo plazo cuando hace un ratico estamos hablando de lo difícil que es predecir. Sin embargo, dentro de nuestro esquema mental,
navegar sin rumbo es como andar sin un plan estratégico. Y entonces si yo estoy navegando sin rumbo, pues no importa para dónde sople el viento, igual voy a llegar a donde sea, pero no de pronto a donde yo quiero. Por lo tanto, para nosotros es indispensable navegar y tener el plan, pero tener herramientas dentro del plan que me permita ajustarme rápidamente a los cambios del entorno. Si el viento dejó de soplar para donde yo necesito que sople, pues muevo la vela y me acomodo para seguir llegando a mi destino. ¿Qué se busca al final del día? Al final del día estamos buscando entonces que tengamos unas prioridades establecidas, avanzar hacia esa empresa digital y sobre todo identificar la tecnología como un recurso corporativo, que esto nos obliga entonces a garantizar su adquisición, su utilización y su disposición de manera coherente. Hoy nos estamos enfrentando a muchos proyectos de inteligencia artificial o de indicadores de gestión o de proyecciones o de buscar futuros o de proyectar con base en información anterior y nos estamos dando cuenta que en primer lugar esa información anterior está construida para otros oficios, está construida para reportarle a organismos de control, por ejemplo, y no necesariamente suple lo que necesitamos hacia adelante. Entonces, eso nos obliga a revisar la forma como tenemos almacenada la información. En este sentido, esto parte de un plan estratégico corporativo. Se arma el plan estratégico de tecnología y digamos que nosotros llegábamos hasta aquí en ese entonces, pero nos dimos cuenta que aquí le cambiábamos a los clientes un problema por otro, de no tener un plan a tenerlo, y la mayoría de los planes estratégicos se quedan en buenas intenciones. La idea es que el plan se pueda implementar, por lo tanto avanzamos a la planeación de las arquitecturas y hacemos los encabezados del plan táctico donde se asignan los proyectos, su prioridad, su presupuesto y el responsable de cada uno para que luego completen el plan táctico y se vayan hacia el plan operativo. Dicho esto, hacer el plan es relativamente sencillo. Voy a pasar muy rápido sobre la forma como se hace el plan para podernos enfocar en dónde necesitamos aplicar herramientas que nos permitan ajustarnos a estos cambios. Un primer elemento es el modelo de empresa, donde cruzamos estrategias con la gente, con procesos y entidades de datos, la información. Y en estas 6 matrices se toma una foto de la compañía. Lo más importante es que se identifica cuáles procesos impactan cuáles estrategias, cuál es la información estratégicamente importante, qué personas son responsables por cuáles estrategias y qué información necesitan. Y con esas variables yo puedo determinar si un proceso me va a cambiar, si unos datos no los puedo obtener, si las estrategias se me mueven, cómo virar esas priorizaciones para ajustar la prioridad de mis proyectos. Hay un proceso de entrevistas ejecutivas donde le preguntamos a la gente qué necesita para poder estar acorde en sus procesos, estrategias y uso de la información. Se priorizan a través de unos elementos de priorización que ya se los muestro rápidamente y se diseñan las 3 arquitecturas de datos, de aplicaciones y de la red. Aquí la palabra diagnóstico que utilizamos en esta sección no encontramos una mejor, pero lo que nos lleva a pensar es, esto es lo que yo necesito tener, lo que tengo aquí arriba, y cómo entonces hago yo para comparar contra lo que yo tengo, que es lo que está aquí debajo, y en esta comparación generar las brechas que me permitan llegar de donde yo estoy a donde necesito llegar. Aquí hay proyectos desde reemplazo por completo de toda la tecnología que tengo porque no me permite crecer hacia donde voy, hasta simplemente cambios muy sencillos que pueda estructurar. Entonces, entrando un poquito en detalle, el modelo de empresa, como les comentaba, son estas 6 matrices que salen de estos cruces, donde nos permiten en una forma gráfica como esta que ustedes ven aquí, en un ejemplo de la empresa XYZ que elaboramos para nuestros talleres y el libro, ver cómo se llenan estas matrices. En esta, por ejemplo, está la estructura orgánica de la compañía, los procesos de la compañía y con una bolita asignado el responsable de cada uno y las cruces y palitos quienes más participan. En otra matriz que es estrategias contra procesos, que para nosotros es una de las matrices más importantes, nos indica cuál es el proceso de mayor impacto para poder ejecutar las estrategias del negocio. Y entonces, si nosotros construimos proyectos que quieran tener larga vida dentro de la organización, habrá que hacerlos para los procesos, que son el elemento más estable de esos 4 componentes. Y hecho así, cada vez que las estrategias me cambien o porque el entorno buca me obligó a cambiar las estrategias o las cambió de plazo o las cambió de orden, también me van a cambiar la importancia de estos procesos que están aquí y por lo tanto nos van a cambiar el orden en que yo debería ejecutar los proyectos de tecnología.
Entonces, esto es parte de los elementos que en el PETI nos permiten maniobrar o mover el timón del barco en la medida en que vaya cambiando el entorno y quienes están encargados de la planeación corporativa ir ajustando sus estrategias. Con esto un poquito reforzamos que no tener esto dificulta tomar las decisiones adecuadas cuando vamos avanzando hacia la búsqueda de poder manejar en este entorno VUCA. La posibilidad de equivocarnos sin una hoja de ruta es mucho mayor que si tenemos una hoja de ruta. Así no le hagamos caso, la vamos a modificar. Luego vienen las entrevistas en donde nosotros estamos preguntando qué necesita para poder hacer la estrategia, mejorar su proceso, qué requerimientos de datos tienen, cómo vamos a avanzar en su área hacia la empresa digital, para tener una priorización de estos requerimientos, generar unas soluciones rápidas. En algunos casos es simplemente darle acceso a alguien a una información o ponerle una pantalla o cambiarle un computador, y en otros casos habrá que construir proyectos de más largo plazo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Hay 4 elementos con los cuales priorizamos los proyectos, y si ustedes se dan cuenta, en el primero estamos mirando el soporte a las estrategias, en el segundo miramos el beneficio, y en el cuarto estamos mirando qué posibilidad de éxito tenemos. Con estos elementos se priorizan los proyectos, y este de impacto estratégico o de ventaja competitiva es el que nos va a estar cambiando con mayor volatilidad, y es el que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro proceso de implementación para garantizar que los proyectos los terminemos a tiempo. Luego están las 3 arquitecturas. No voy a entrar en detalle en esto que está aquí. Tenemos en nuestro portal suficientes artículos sobre estos temas si quieren profundizar, para generar luego la evaluación del soporte actual de lo que tenemos, que son 4 elementos que corresponden al soporte actual: los sistemas de información, el comité de tecnología, que tiene unas cosas que debe hacer y otras que no debe hacer, las personas del departamento de tecnología, tanto con el soporte interno como el soporte externo, y las políticas de gobierno corporativo de tecnología. Entonces, así las cosas, al final del día me salen un montón de proyectos. Un plan estratégico que no termine en una lista de proyectos, para nosotros no es un plan estratégico completo. Le quedó faltando los 5 centavos para el peso. Si yo no tengo los proyectos, no voy a implementar nada. Dicho esto, entonces, esto es lo que sale de un plan estratégico, y comentábamos entonces que en la medida en que yo tenga este modelo de empresa y tenga los 4 elementos claramente definidos y las 6 matrices estructuradas, en este sentido entonces podemos garantizar que podremos entregar fácilmente o mirar rápidamente en estas hojas donde se generan los cambios, y con base en eso modificar todo lo que va en cascada hacia abajo. Muy bien. El documento tiene 10 capítulos, muy sencillos de establecer, donde se resume lo que se ha construido, y en el número 9 es donde están las conclusiones y lo que llamamos un plan de acción a nivel 0, que son los proyectos que se van a ejecutar, cuáles en corto, cuáles mediano y cuáles en largo plazo, con los indicadores o las banderas de qué podrían cambiar el orden de prioridad de estos proyectos. Al final del día, la gerencia general tendrá una clara y efectiva visión sobre lo que la tecnología le está aportando a su negocio. La gerencia funcional tendrá cubiertos los elementos de control y operativos para poder trabajar, y la gerencia en el área de TI tendrá una comunicación clara con la gerencia del negocio, en el sentido de que ambos saben qué se está haciendo. Hoy, por lo general, la alta gerencia cree que Sistemas está botando corriente y no haciendo mucho, y Sistemas dice que está haciendo muchísimo más de lo que puede hacer con lo que tiene. Y ambos tienen razón, porque hay una desalineación entre lo que la parte de tecnología está haciendo y lo que la parte del negocio espera que se haga. Un plan estratégico busca juntar estas 2 cosas. Algunas estadísticas de por qué está madurando hacia la digitalización. Si ven hacia el 2020, pasamos casi al 50% de madurez en estos 2 estadios, entre escalar y refinar los negocios digitales. Obviamente estas son encuestas a nivel mundial. En nuestro medio todavía estamos por acá tratando de ver si el tema digital sirve o no, y tristemente nos estamos a veces devolviendo del entregar hacia el diseñar otra vez, porque nos da temor. Tenemos mucho temor a que nos roben, que nos tumben, a los riesgos, etcétera. Muy bien. Revisen si la tecnología de su empresa está avanzando hacia la empresa digital, o si es solo un tema transaccional, o si aporta en la toma de decisiones. Si sus proyectos están orientados a avanzar a su empresa hacia esa empresa digital, y si puede avanzar con esas tecnologías que está manejando sus proyectos hacia esos negocios componibles. Dicho esto, entonces,
¿Cómo hacemos rápida la ejecución? Creemos que en la medida en que nosotros pasemos de esos proyectos monolíticos multianuales hacia proyectos de corta duración y de alto impacto, podemos hacerle el quite al buca. Podemos maniobrar o navegar dentro de esa incertidumbre, en donde por lo menos en ese pequeño periodo de certidumbre de lo que va a pasar hoy, mañana y hasta el viernes, o el sábado y el domingo, pues generar algo en estos 4 días que nos permitan tener un resultado y validar si sigue estando, y si no sigue estando, pues entonces al siguiente proyecto. ¿Qué nos toca hacer aquí? Nos toca ajustar el portafolio actual de proyectos y verificar, primero, si hay proyectos gigantes, cómo los partimos. Segundo, de pronto cambiar el orden o nuevos proyectos que requieran mayor urgencia, y se requiere realmente agilidad para poder trabajar en este entorno. Entonces, poder manejar esto que está aquí implica que necesitamos simplificar la definición de un proyecto. Está claro que existe el PMBOK y está PRINCE2, ISO 21500 como herramientas para manejar proyectos, pero por lo que hemos visto eso nos aplica para el 10 o 15% de los proyectos dentro de un negocio, teniendo el otro 80 o 75% de proyectos dentro de la empresa que requieren algo más ágil, algo más simple, algo más sencillo de manejar para manejarlo todavía como un proyecto, pero no con tantas limitaciones y procesos y procedimientos, sobre todo en la gestión. Inclusive nuestro próximo webinar va a tocar el tema de simplificar los proyectos y están cordialmente invitados a inscribirse. Prontamente anunciaremos la fecha y el lugar. Hay una solución muy sencilla. Pensemos que qué necesitamos hacer, haga lo que tenga que hacer, revise si ya lo cumplió y si no lo cumplió, pues siga haciendo. Yo creo que esta definición es muy sencilla. Lo que está en rojo es lo que conocemos como el alcance. Aquí está la asignación de tiempo y recursos y aquí está la verificación del alcance. Esto tiene unas ventajas increíbles desde el punto de vista de la sencillez. Primero, es incontrovertible. Nadie puede decir que esto no es lo que se termina haciendo en un proyecto. Segundo, lo entiende todo el mundo. Y tercero, yo no tengo que entrenar a nadie en esto. Entonces, partiendo de esta base, yo puedo simplificar una definición de proyectos y para tratar de montar la filosofía ágil, en donde en mi método tradicional yo tengo un inicio, planeación, ejecución, seguimiento y cierre, donde debo tener casi que cada etapa completa y full a todo nivel con toda la información antes de pasar a la siguiente. Y lo que nos invita es la filosofía ágil, y ojo que yo no estoy hablando de metodología ágil, sino filosofía, donde usted tiene un inicio, hay una planeación, ejecución, seguimiento y cierre de cada iteración y tiene un cierre final. Esto se hace iteración por iteración. Lo que implica esto es, hay un objetivo final, que este alcance no se nos pierde, ¿cierto? Pero yo lo parto en diferentes pequeños bloques de construcción, business capabilities, si las quisiéramos llamar en ese sentido, mínimos productos viables, lo llaman otras metodologías, en elementos que me den una funcionalidad de alto impacto para el negocio que lo pueda hacer rápidamente. Esto no significa que lo hacemos a las patadas, esto significa que hay unas metodologías para hacerlo de esta manera. Curiosamente, en los proyectos bajo agilismo que he tenido oportunidad de trabajar, siempre terminamos creyendo que somos tan ágiles como los japoneses y hacemos proyectos por semana, y cada semana terminamos definiendo al final del día qué vamos a trasladar para la siguiente semana. Entonces la última iteración termina siendo enorme. Y como hay Canvas para todo, entonces aquí les ofrecemos una posibilidad de crear en una sola página un Canvas que nos permita tener la justificación del proyecto, objetivos específicos y beneficios que queremos lograr, cuáles son las restricciones, qué entregables se quieren tener, qué requisitos tenemos para el proyecto y cuáles son los riesgos. En la parte de abajo ver quiénes son los que participan, arriba los plazos de tiempo y abajo los costos. Y esto nos permite en una sola hoja tener todos los elementos claramente estipulados de un proyecto que lo entiende cualquiera. Es muy fácil identificar qué de estas cosas vamos, dónde vamos, qué hay que hacer, por dónde vamos y cómo hacerle seguimiento. Proyectos que durarán 1, 2, 3 o 4 semanas y no 24 meses. ¿Qué esperamos que obtengan de esto? Las empresas necesitan generar valor. Y está claro que el apalancamiento en esa tecnología digital permite hacerlo eficientemente. No solo porque es la forma de hacerlo de manera económica, sino porque la tecnología nos da unas herramientas que si no fuera por la misma tecnología, no podríamos hacer lo que queremos hacer.
El segundo elemento que nos toca tener en cuenta es que hay cambios constantes tanto en la tecnología como en el entorno. Y por lo tanto el tema del VUCA no se nos va a desaparecer. Es un poquito el símil que nos gusta hacer pensando en que ya nos acostumbramos a andar con el tapabocas o la máscara o como la quieran llamar. Y ya andar sin ella de pronto va a ser muy extraño, pero nos tenemos que acostumbrar a ella. Yo empiezo clases el próximo mes en la universidad otra vez porque el ministerio no permitió que se siguieran haciendo de manera virtual y estoy preocupado. Ayer estaba conversando sobre que si me va a tocar dar 8 horas de clase con un tapabocas voy a terminar ahogado o desmayado por aspirar CO2. No sé cómo es, no he querido preguntar a la universidad qué protocolo tienen todavía, pero lo miraremos en mayo cuando llegue allá. Pero sí es distinto. Y todo esto se vuelve distinto y tenemos que garantizar o aprender a que estos cambios y estas cosas distintas no son malas, que el cambio es bueno, que lo tenemos que abrazar, lo tenemos que soportar, entender y reaccionar ante él. Necesitamos entonces avanzar hacia negocios componibles. Para nosotros esa es la respuesta apropiada para poder navegar en estos entornos y es lo que nos va a garantizar tener flexibilidad y agilidad. Si ustedes revisan la mortalidad de empresas durante la pandemia o lo que surgió durante la pandemia como nuevos negocios, los que tuvieron alta flexibilidad y alta agilidad para adaptarse a los cambios, cambiar su negocio, cambiar su forma de vender, montar un portal rápido en internet, que me paguen por donde quieran. Yo le entrego el producto, se lo llevo a su casa, usted no se preocupe, yo soy el que salgo. Los que tienen esa agilidad de respuesta son los que hoy sobreviven. Inclusive buena parte de su negocio hoy sigue siendo lo que se transformó por cuenta de la pandemia y no han vuelto a lo que era el negocio anterior, a pesar de que los restaurantes han abierto, la gente todavía tiene temor algunas de ir a los restaurantes, entonces piden a domicilio y el negocio ha quedado allí. Consideramos que el Plan Estratégico de Tecnología e Información es la herramienta para poder construir esto. Y nos garantiza que los soportes tecnológicos que estamos implementando le van a permitir o le van a garantizar a la compañía, por lo menos si tenemos en cuenta la flexibilidad y la agilidad que se requiere, que lo que estemos montando nos permita hacer eso. Y los artefactos del plan estratégico son los que nos permiten entonces garantizar que podamos ajustar esas prioridades en la medida que los proyectos avanzan. Les contaba que hemos construido un libro sobre cómo hacer un plan estratégico por si necesitan hacerlo rápido. Ahí les va a quedar el enlace y hemos generado un cupón con un descuento que está hasta el 20 de febrero si lo quieren adquirir. Está sobre nuestro portal. Esto lo vamos a publicar rápidamente apenas terminemos la sesión, la grabación y allá podrán tener mayor información al respecto. Entonces yo quiero abrir los micrófonos para preguntas. Quedo atento a las preguntas que quieran hacer. Me están preguntando que si pueden recibir la copia de la presentación. Efectivamente la vamos a compartir tanto la grabación y la presentación. A los que están inscritos y los que asistieron, les enviaremos los enlaces de dónde va a quedar esta información. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera conversar? ¿Alguien que quiera preguntar alguna cosa en particular? Quisiéramos ahora sí abrir los micrófonos para que nos cuenten qué queremos hacer. ¿Será que le silencié el micrófono a todo el mundo y se durmieron? ¿O están ahí todavía? Fidel, adelante, Fidel. Primeramente, muchas gracias, profesor. Ha sido... Pero no me digas, profesor, que me siento viejo. No, mentira. Bueno, enhorabuena. Soy Lutrísima. Aquí en República Dominicana, uno de los temas que ha sido fuerte ha sido la desaparición de muchos negocios tradicionales,
y el advenimiento de nuevos negocios, emprendimientos, inclusive de jóvenes que han lanzado su proyecto, vamos a decir, de pedidos ya, ha sido un boom aquí en República Dominicana, en la parte de delivery, de la parte de la comida. Muchas empresas implementaron lo que son BPM, o sea, Business Process Management, automatización, el advenimiento del IA en algunos de los procesos. Pero también trae también su consecuencia, porque ahora mismo estamos en un proceso de reajuste fiscal en que a los servicios digitales van a implementar lo mismo que hizo el gobierno de Kenia, el BAT, impuestos a la parte digital. Bien, ¿cómo uno, ahora viene la pregunta, cómo uno puede todavía salvar esas viejas empresas tradicionales que se resisten al cambio? Realmente yo he visto muchas empresas tradicionales familiares que lamentablemente se ha ido como el Titanic. ¿Qué uno puede lograr, poder motivar a esa plana senior, volverse más digital? La pregunta, por favor. Gracias. A ver, gracias Fidel por su aporte, y ver gente en República Dominicana encorbatada me asusta. O sea, ustedes tienen que estar al pie del mar, en la playa, pasando sabroso. Entonces, claro, el tema de la reacción al cambio no es fácil de manejar. El tema de la reacción, ahora sí me puso la playa atrás y ya me desconcentró. El tema de la reacción al cambio y de aceptar estos cambios es un tema que se maneja desde el punto de vista del manejo del recurso humano. Nos ha tocado cambiar mucho por cuenta de la pandemia. Nos tocó cambiar muchas cosas, estar en casa con los hijos encima, cambiar el estudio, cambiar la forma de trabajar. Nos tocó cambiar muchísimas cosas, y la gente quiere un poquito de estabilidad. Mi recomendación sería llevarlos poco a poco con pequeños bloques de cambio en la medida en que yo pueda ir avanzando, pequeños elementos, pequeños pasos. O sea, si yo paso de tener, donde yo estoy andando hoy en un carruaje jalado por caballos, y voy a pasar a un jet supersónico, pues un momentico, venga, páselo primero a la bicicleta, luego páselo al carro de pedal. Sí, vamos despacito. Dependiendo de las personas, y si uno ayer hablaba con un cliente de un problema serio que tenemos, y es, en esta empresa hay una mezcla, digamos, paritaria entre millennials y viejitos como nosotros, donde el millennial no le importa nada, donde no tiene conciencia, están en otro mundo, quieren ser viajes y quieren estar chévere, y uno necesita que se ejecuten cosas y el cliente necesita y espera que le entreguen cosas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que buscamos es cómo trabajar con estos dos entornos, porque son muy distintos, cómo motivo al uno y al otro. Y darle pequeñas cositas al millennial y pequeñas cositas al grande para en la mitad poder hacer lo que sea mejor para la compañía. Entonces creería yo que la forma de hacerlo es hacerlo en pequeños montos, en pequeños cambios. No sé si eso le ayuda. Bien. Me ha apagado el micrófono. Ahora sí. Sí, muy ilustrativo. Realmente, como hacían nuestras madres, en pequeñas dosis nos daban el jarabe de bacalao, en pequeñas dosis. Hace Gracias, rato profesor. no oía el jarabe de bacalao, hace mucho rato no lo oía, pero sí, de a poquitos, de a poquitos. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra opinión, quejas, reclamos, inquietudes? Me están preguntando por el chat. Efectivamente, la presentación va a estar disponible para los que la quieran compartir, y estará las diapositivas también. Si alguien adicional puede levantar la mano por allí, alguna opinión, o ya están con hambre como en República, que va a ser mediodía. Muy bien, no veo más aquí. Entonces, si no es más, muchas gracias por su participación y su presencia. Joel, gracias por la pregunta. Sí, yo les voy a enviar un enlace con la página donde quede montado el video. Tengo que producirlo un poquito ahora para quitarle ciertos elementos a la entrada, que a veces durante el inicio de la charla queda muy largo y se vuelve aburridor. Y les mando el enlace para eso. Me está preguntando Fidel por las redes sociales. En mi página están los iconos, Fidel, en www.deltasesores.com. Ahí encuentra los iconos para seguirnos. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, poquito lo usamos. Instagram, pues no me gusta andarme tomando fotos y selfies haciendo así, entonces no uso Instagram.
pero estamos en Facebook y en LinkedIn, que son las que más utilizamos. Estamos para disposición. Y de paso los invito de una vez, si se quieren suscribir a nuestro boletín electrónico, estamos estrenando servidor y plataforma y todo, ahí está el reporte Delta para que se suscriban, es gratuito y 3 veces a la semana sale para allá. Con mucho gusto, Jairo, mucho gusto, Pedro, muchas gracias por los comentarios. Roberto, lo mismo. Y quedo atento para lo que consideren pertinente y estamos al servicio de todos ustedes. Que tengan un feliz resto de semana y que pasen sabroso. Nos vemos en el próximo webinar. Buen día.